y también queremos agradecer a todas las instituciones, asociaciones que han hecho parte de este evento y queremos de verdad expresar nuestra gratitud a la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo en Ecuador, APSTEC, a la Asociación Colombiana de Seguridad Integral, ASASI, al Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, a la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, a la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y claro, a todas las empresas que están participando en este maravilloso evento, como lo es Proyectos y Seguridad de Panamá, PROISEC, BISEC Riesgos Laborales, Seguriprever High Level Consulting and Training de Chile, Seguriprever, y bueno, claro, a nuestro amigo Clever, IPS Integral Profesional Security de Ecuador. De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo, por la participación, que sin la ayuda de ustedes esto no hubiera sido posible. Excelente, pero te faltan dos. Ay. BISEC Riesgos Laborales y también nuestros amigos de KIM Consultores desde Venezuela. Así es que gracias a todos sus queridos amigos, gracias a los empresarios, gracias a las asociaciones, gracias a las universidades que confían en este equipo de profesionales, que lo único que hacemos es compartir, disfrutar de estos momentos de conocimiento, de estos momentos de experiencia, porque el único objetivo que tenemos nosotros en este día es salvar vidas, es prevenir riesgos laborales, es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Así es que, mi querida Dianita, voy a invitarle a nuestro querido amigo David Zaretsky, desde Colombia. Está nuestro querido amigo, gerente también de BISEC Riesgos Laborales y un excelente profesional. Mi querido amigo, bienvenido. Gracias, Claire. Bueno, entonces vamos a compartir un poco este espacio. Voy a compartir por acá la presentación. Vamos a ver cómo nos va. Siempre hay retos con la tecnología a ratos, pero bueno, vamos a hacerlo por acá. Vamos a compartir y quisiera validar con ustedes si están viendo mi presentación en este momento. Efectivamente, sí, bueno, estamos. Y quiero preguntarles si acá escuchan este audio. Hola. ¿Te escucharon? Excelente. Sí. ¿Sí? Hola. Hola. Muy bien, entonces quiero iniciar precisamente con este pequeño video. Creo que en alguna oportunidad lo había utilizado anteriormente, pero toma mucha relevancia con lo que estamos hablando en este momento y es precisamente desde nuestra realidad. Quiero que le prestemos un poquitico de atención a este video que creo que tiene un elemento muy significativo. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Jorge Ábalos. Bien, Jorge, ¿y qué edad tiene usted? 30. Bien. Jorge, ¿podría diferenciar, por favor, riesgo de peligro de incidente? Sí. Bien, ¿cuáles son esas diferencias? Riesgo es una señal indicadora de la vulnerabilidad de bienes jurídicos protegidos ante un posible o potencial perjuicio o daño para las personas, ¿sabes? Particularmente para el medio. Y es una realidad. Muchas veces nos encontramos ante este tipo de situaciones. Hay que saber hacer un proceso de identificación. Por eso hoy vamos a hablar un poco sobre ese nuevo conocimiento que queremos invitarlos a que tengamos frente a la 45003. Fabio hace unos minutos nos hizo una excelente exposición sobre auditoría. Keila nos habló sobre trabajo en equipo. Pablo nos ha hablado sobre las lecciones que hemos aprendido durante este tiempo y pienso que una de las lecciones más relevantes es precisamente el desarrollo e implementación de estrategias que estén orientadas a la promoción y la prevención de la salud mental. Todos los componentes, los factores protectores, los elementos que son propicios para poder desarrollar acciones que permitan mantener, desarrollar y, por qué no, evolucionar esa gran palabra que hemos escuchado tanto, que se conoce como bienestar.
Vamos a hablar de la planeación al bienestar. Y para ello queremos hablar un poco de ese conocimiento de esta nueva norma, que no es realmente una norma, es una guía. Al ser una guía no es certificable, algunas empresas consideran que se pueden certificar. No, básicamente tú tienes que conocer un poco sobre cómo es la arquitectura, que ya nos lo señalaban, de la 45001 para poder hablar de la 45003. Me presento, mi nombre es David Zareski, un colega más de ustedes, ya nos hemos encontrado en algunos otros escenarios. De verdad que gracias a Clever y a todo el equipo de trabajo que el día de hoy nos han regalado este espacio, pienso que es muy importante que podamos señalarlo. Y pues entrando un poco más en materia, quiero hacer una pequeña invitación, algo para tener en cuenta. Ojo con la parálisis por el análisis. Aquí en Colombia estamos en un debate que si debemos aplicar la batería de riesgos psicosociales, que es que no la podemos aplicar porque hay una circular. Algunas organizaciones pasan por encima de esa circular que el Ministerio del Trabajo aquí en Colombia claramente lo ha señalado, dice no la apliquemos por el momento. Entonces algunas empresas dicen, no, pero es que yo no tengo un análisis que me diga entonces cómo están las personas, entonces ¿qué hago? Hay mucho por hacer. La batería de riesgos psicosociales, al menos aquí en Colombia, porque yo sé que este es un evento que es internacional, pero es importante mirar el contexto, no necesariamente no aplique batería, aplique otro instrumento, aplique un screening psicológico, utilice una evaluación del desempeño, revise cuáles son los índices de satisfacción, tenga alguna herramienta que de pronto le permita inclusive tener una mejor perspectiva que lo que puede tener un instrumento X o Y. Diséñela a su criterio, consúltela con un equipo de psicólogos, ajústela a su realidad, pero ojo con la parálisis por el análisis o por la falta de análisis. En muchas oportunidades nos encontramos frente a eso. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este conocimiento, esta norma, la 45003, una pregunta muy básica, ¿guía o norma? Es una guía, nos dice, es un parámetro. Aquí en Colombia está titulada como una GTC, Guía Técnica Colombiana. Las guías, recuerden que son orientaciones que nos permiten tomar decisiones. Las podemos adaptar a la realidad y al contexto. No es una norma, hace parte de un conjunto de normas de la familia de la 45001 como tal. La 45000 como tal tiene la 1, 2, 3 y demás. En ese momento se está construyendo una muy particular que hace referencia a cómo intervenimos frente al COVID y el post-COVID, que es bien interesante que lo tengamos. Pero, ojo, muy importante señalarlo. Claramente, las organizaciones que están certificadas sobre la 45001 se les facilita muchísimo más el poder desarrollar esta estrategia. Sin embargo, si usted no está certificado, lo invitamos a que la conozca, la consulte, la tenga como un elemento de referencia porque claramente le puede ayudar en su gestión. Vamos a hablar un poco sobre ese concepto precisamente de peligros psicosociales y los tratamos de la definición que tiene la GTC 45. Aquí en Colombia, pues es la Guía Técnica Colombiana que es expedida por el ICONTEC en asociación de muchas organizaciones, entre ellas pues el Consejo Colombiano de Seguridad y otras tantas que nos han dicho qué es. Pues los peligros son las condiciones que encontramos. Recuerden que peligro es acto, condición o situación. Aquí estamos hablando de las condiciones que encontramos en la gestión organizacional. ¿Cómo está su organización? Gestión de pagos, elementos de dominancia, coordinación, delegación, instrucción, características de la organización de trabajo, cómo es su organización, cómo está usted involucrado dentro de ella, las características del grupo social de trabajo, cuáles son los elementos de relevancia que usted tiene, cómo tiene caracterizadas las personas que están dentro de su entorno. Elementos como condiciones de la tarea, qué hacen las personas. Interfase entre la persona y la tarea. Lo que nos señala es cómo interactúa usted entre su conocimiento y lo que debe desarrollar. Y obviamente las jornadas de trabajo. Esto es, digamos, los que se consideran, entre otras, y también a mí me gusta mucho señalarlo, la GTC 45 en el anexo en el cual encontramos la determinación de cuáles son esos peligros, tiene una nota al margen que a veces se nos olvida revisar. ¿Y cuál es la nota al margen? Nos dice, no son solo estos, dice, entre otros. Entonces, a veces los saludistas decimos, no, es que la guía, la norma, puede ser aquí en Colombia, puede ser en Ecuador, en Chile, en Nicaragua, en cualquier país. Muchas veces pensamos que solamente son estos. Claramente, al menos aquí en Colombia,
nos señala estos, pero nos invita a que exploremos otros más. Y es ahí donde entra la articulación de la 45003. La misma GTC 45 nos está diciendo, mire, no solamente son estos. Usted puede mirarlas. Si quiere, busque en la GTC 45 el anexo B, que es en el que encontramos precisamente los peligros, y el peligro psicosocial tiene unos señalamientos que son estos que encontramos acá, pero esa nota al margen no se nos olvide. Ese asterisco que muchas veces lo pasamos de por medio, y es ahí donde debemos entrar a mirar. Claro, porque cuando hablamos de riesgos psicosociales, recordemos que la definición clara que hemos encontrado y que es la que efectivamente la ISO nos da, y con ella no solamente desde la 45001, sino todo el componente general que habla de riesgos. ¿Riesgo qué es? Probabilidad por consecuencia. Acá la 45003 encontrarán ustedes en la bibliografía de esta presentación, aquí la encontrarán ustedes perfectamente, dice que es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de una exposición a peligros. Aquí nos podemos regresar. Estos son algunos de los peligros. Si su empresa tiene una gestión organizacional regular, pues posiblemente va a tener un riesgo psicosocial más alto. Si usted tiene características de la organización que no son claras, pues posiblemente va a tener unas consecuencias que posiblemente incrementarán y desarrollarán alguna lesión o deterioro sobre la salud. Si usted de pronto no tiene unas condiciones adecuadas de tarea, pues claramente esto va a incrementar las condiciones de falta de bienestar dentro de su organización. Si usted no conoce y no desarrolla de forma adecuada la interfaz de tarea entre las personas que hacen parte de su organización y sus jornadas no son claras. Aquí en Colombia tuvimos que sacar varias normas diciéndonos, hey, pilas, póngase la mano en el corazón y recuerde que la jornada laboral es de 48 horas semanales. No es más tiempo. Nos tocó crear una ley de desconexión laboral, porque también encontrábamos personas que trabajaban 24 horas. No solamente el jefe que enviaba correos electrónicos o hacía llamadas a horas altas de la noche, sino que encontrábamos trabajadores normalmente que podían hacer lo mismo hacia sus jefes, compañeros de trabajo, subalternos y demás. Aquí hay muchos elementos de relevancia. Cuando combinamos estos dos elementos y entendemos la definición que nos da la 45003 sobre bienestar, y acá me gusta que lo trabajemos y lo revisemos, no solamente desde lo que es la 45003, sino que también miremos lo que nos dicen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este numeral 3, salud y bienestar. Y aquí hay dos elementos que me parece que son importantes. El bienestar son dos aspectos. Normalmente decíamos, ¿qué es bienestar? Es estar bien. Sí, pero estar bien ¿desde qué aspectos? El primero, cumplimiento de las necesidades. ¿Qué necesita su organización para que haga una buena gestión organizacional, unas buenas características de la organización, para tener características adecuadas o coherentes o acercadas a manejar un grupo social de trabajo, unas condiciones de la tarea? ¿Cuáles son? O sea, miren que acá nos dice cumplimiento de las necesidades. ¿Usted qué necesita? Y expectativas. ¿Qué es la expectativa? Es lo que usted como persona espera frente a su relación, frente a algo. Usted como empresario tiene la gran responsabilidad, usted como saludista tiene la gran responsabilidad y usted como trabajador tiene la gran responsabilidad de entender, primero, cuáles son las necesidades y segundo, revisar, entender, valorar y desarrollar de forma apropiada esas expectativas. Eso es bienestar. Entonces, el bienestar no es tener un programa de risoterapia, lo digo con mucho respeto. Sé que hay profesionales que aplican muy bien esas terapias, pero claro, eso me puede servir a liberar tensión, pero esa es la expectativa que tienen sus trabajadores, es una necesidad. Usted puede tener un buen programa de pausas activas, pero ¿usted realmente lo necesita? Y si lo necesita, lo tiene bien organizado, o simplemente manda a un fisioterapeuta a que haga unos ejercicios de estiramiento que no son planeados. Las expectativas que tiene su trabajador, usted cuando le vendió la idea de entrar a su organización,
porque realmente nosotros somos los que le vendemos la idea a los trabajadores para que trabajen con nosotros. Nosotros tenemos el concepto errado de que nosotros seleccionamos a los trabajadores. No, el trabajador hoy en día selecciona a la empresa. Por eso es que hay tanta migración y tanta rotación de trabajadores. Usted como trabajador entra a una organización, dice, oiga, interesante, me vendieron una buena idea, mi expectativa puede llegar a ser solucionada. Entra a trabajar y se da cuenta que no es lo que usted recibió de información, la venta fue una venta errada de donde usted va a entrar a trabajar. ¿Qué hace el trabajador? Esto no es para mí, me voy. Hay una gran rotación. No cumplimos con las expectativas reales del proceso. Y eso obviamente tiene un componente físico, mental, social, cognitivo, que efectivamente se relaciona con el trabajo. Revisar el bienestar no es simplemente tener un programa de beneficios. Revisar un sistema de gestión desde el componente de bienestar no es que usted le entregue un bono al finalizar el año al trabajador o que tenga el cartón que le entregue al trabajador diciendo trabajador del mes. Eso no es tener bienestar. Bienestar es tener claramente desde el sistema de gestión, desde la gestión organizacional, desde la gestión del conocimiento, desde todo lo que hace parte del componente de desarrollo humano, cuáles son las necesidades que tiene su equipo de trabajo y cuáles son las expectativas que tiene su equipo de trabajo. Para ello, pues efectivamente debemos hablar un poco sobre esa estructura. Esta es una conferencia muchísimo más larga, tenemos solamente 20 minutos para poderles hablar un poco de ellas. Pero cómo es importante conocer ese contexto de la organización. Numeral número 4 de la 45003. Debemos comprender la organización. Tenemos que entender cuáles son las expectativas de los trabajadores y de las otras partes interesadas. No podemos sacar del proceso a las partes interesadas. Ahora, conociendo esos dos elementos, podemos determinar cuál va a ser ese alcance. El alcance que involucra tanto el sistema de gestión como este componente, un pequeño, comillas, apéndice del sistema de gestión, que es la gestión desde la prevención y desarrollo de la salud mental. Con ello podemos integrar nuestro sistema de gestión. Pero fundamental, yo no puedo aplicar una estrategia de mejora de la salud mental o de conservación de la salud mental o de tener factores protectores de la salud mental y hablar de prevención del riesgo psicosocial o de los peligros psicosociales, la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Uno hablaría desde esta escala, desde lo psicosocial. Sí, claro, podemos hacerlo. ¿Cómo integramos esos elementos a la gestión de nuestro sistema en términos de realidad? Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se relacionan? Usted debe entender cómo, desde la 45003, la forma en que está organizado su trabajo en términos generales. ¿Cuáles son los factores sociales en el trabajo? Las interacciones, creencias, culturas, mitos, leyendas, realidades, elementos que vienen desde la mente. ¿Hasta qué punto usted los conoce? ¿Hasta qué punto usted fomenta ambientes de trabajo en los cuales hay un concepto muy interesante, se habla desde la felicidad empresarial o la felicidad laboral. Y la felicidad laboral no es estar riendo todo el tiempo. No es eso. Se ha entendido como es la felicidad empresarial, entonces es estar siempre riendo. No, yo soy feliz cuando me siento identificado con lo que hago. Soy feliz cuando desarrollo mis potencialidades. Soy feliz cuando hay un buen reconocimiento. Soy feliz cuando muy posiblemente considero que mi aporte es significativo y es entendido como tal. Entonces también hay algunos elementos, yo respeto muchísimo también los que consideran que la felicidad empresarial es vivir muerto de la risa todo el tiempo. Bueno, ok, maravilloso. Si usted lo logra, pues regáleme la fórmula, por favor. Pero de una u otra manera la invitación es a que su ambiente de trabajo debe ser feliz. Claro, ¿a través de qué? De un conocimiento claro de lo que usted hace, desarrolla y que usted se sienta útil para lo que hace. En ese mismo orden de ideas, los equipos. ¿Cómo integramos los equipos? No solamente las personas, sino los recursos que requieren las personas para poder trabajar bien. Usted puede tener un grupo maravilloso, puede tener un gran profesional, un nivel de conocimiento espectacular,
Pero si usted no suministra los equipos, si usted todavía sigue trabajando con máquinas Remington de esas de escribir en vez de tener un computador, si usted todavía el internet es casi que de los de módem de teléfono, si usted no tiene el martillo adecuado y le toca al trabajador improvisar, eso le va a afectar psicosocialmente. La persona dice, no, es que hay que ser creativos. Claro, una gran diferencia entre ser creativos a ser improvisadores. La creatividad es el arte de explorar, construir y crear desde lo que usted tiene para poder solucionar y mejorar. Pero improvisar es hágale con lo que tenga. Es muy diferente. Y en ese orden de ideas, la gestión y el análisis de esas tareas peligrosas. Estos 5 componentes son los que se incluyen dentro de lo que nos invita la 45003. ¿Cómo se relacionan los peligros psicosociales con estos 5 componentes? Ahora, indiscutiblemente el liderazgo y la participación. Cuando hablábamos de la 45001, inclusive cuando hablábamos desde la 18001, claramente nosotros veíamos que el componente de liderazgo, a medida que va evolucionando el tiempo, toma una relevancia más alta. En ella, identificar los roles responsables, políticas que sean coherentes. Estamos sobrecargados de políticas. Aquí en Colombia al menos tenemos la de seguridad en el trabajo, la de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ahora tenemos la política de desconexión laboral, la política de emergencias, esa colección de políticas, ¿qué son? ¿Es una colección de papeles hermosos frente a una pared o son una realidad? Muchas veces en las organizaciones tenemos una colección de documentos que para lo único que sirven es para cuando el auditor va y mira, usted lo tiene, sí, bueno, perfecto, pero usted lo vive, usted consulta y participa con los trabajadores si realmente eso es real o es simplemente un cumplimiento. Eso es abordaje psicosocial, participación y consulta permanente con los trabajadores, que nos conduce a hacer una buena planificación. La consulta nos ayuda a planificar, a tomar acciones que nos permitan desarrollar acciones concretas, ideales, adecuadas y pertinentes. Cuando nosotros desarrollamos un plan de actividades, y esto es muy importante señalarlo, muchos cronogramas o muchas acciones simplemente son actividades, no están planificadas, no cumplen una necesidad, simplemente se ejecutan, porque yo creo que hay que hacerlas. Pero usted cuando hace alguna actividad dentro de su organización, ¿para qué lo hace? ¿Cuál es el para qué? No el por qué. El por qué, porque pues es que hay que hacerlas. La norma me dice, usted debe tener una... No, el para qué. ¿Para qué desarrolla, por ejemplo, unas pausas activas? ¿Para qué hace un programa de bienestar? ¿Para qué desarrolla un proceso de el que usted considere? Es importante, a veces se nos olvida un poco ahondar en esta parte. Obviamente, cuando yo hago una planificación, pues requiero un apoyo, unos recursos que me permitan ser más competentes, que me conduzcan a una verdadera toma de conciencia. Me encanta ese numeral 7.3 de la 45003. Toma de conciencia. Cuando abordamos, lo digo con mucho respeto, hay un concepto que es muy grande que se denomina como seguridad basada en el comportamiento. Me parece que es una buena estrategia. La seguridad basada en el comportamiento me parece que es interesante, pero yo le apunto más a la seguridad basada en valores. El valor es algo innegociable. El comportamiento es probable que lo adapte a la realidad y las circunstancias. Veamos lo que está pasando hoy en día con el COVID. Pues el comportamiento hace 2 años era, desde ninguna perspectiva, yo salgo de mi casa sin este aparatico. Hoy en día, asómense en la calle y hagan un pequeño inventario de cuántas personas lo tienen. No, es que la norma ya nos permite en espacios públicos dejarlo de utilizar. Ok, conciencia, comportamiento. El virus se fue porque no hay un comportamiento, porque esto ya no es útil. ¿Qué ocurre? O el virus no se ha ido. Análisis de situación y reacción. Sin embargo, esto es importantísimo para nosotros manejarlo desde una perspectiva documentada. Eso nos conduce a ¿qué? A una operación, a un desarrollo. Desafortunadamente, muchos de los sistemas de bienestar, de desarrollo, del manejo del riesgo psicosocial y demás, pues saltamos de la idea a la operación y eso no es tan funcional. Yo debo hacer todo el ciclo, debo planear, conseguir los recursos, verificar que tenga un cumplimiento, estructurar cuáles son esos indicadores y ahí simplementelos.
Si no, usted lo que va a hacer son actividades, no va a tener un sistema. Es la gran invitación que nos hace esta guía 45003. Y obviamente esta parte que me parece fenomenal. Ahora sí hablamos de la evaluación del desempeño. Nos invita a saltar de lo subjetivo a lo objetivo. ¿A través de qué? De una revisión permanente de lo que es la realidad. No necesariamente la aplicación de la batería de riesgos psicosociales, no necesariamente la aplicación de un Great Place to Work, no es necesariamente la aplicación de unas encuestas de satisfacción, necesariamente son todas ellas, de acuerdo a su realidad y contexto. Usted determina cuáles de ellas le son útiles, ¿para qué? Para involucrarnos en un ciclo de mejora continua. Esto no es diferente a lo que hemos visto en las diferentes normas. La diferencia es que nos aplica desde elementos psicosociales, aspectos de la organización para el trabajo, factores psicosociales y entornos para poder desarrollar actividades. 3 ejes fundamentales que nos invita a esta norma. De las condiciones que la 45003 nos invita a revisar, roles y expectativas, similar a lo que vemos en lo que actualmente hacemos en Colombia, desde las normas que tenemos en Colombia, es muy articulada, control del trabajo y autonomía, demandas del trabajo, gestión del cambio. Gestión del cambio no es gestión documental, gestión del cambio es la estrategia en la cual yo debo enseñarle a las personas o debo transmitirles, no enseñarles, transmitirle a las personas el que gana si cambia. Eso es la gestión del cambio. Gestión del cambio no es cambiar el código de un documento. Algunas empresas lo consideran así. El tema de trabajo remoto y aislado, aquí nos habla desde esa perspectiva. Condiciones que muy probablemente en Colombia y en otras partes de Latinoamérica se llegaron para quedarse. Programación de horas, seguridad y continuidad en el empleo. ¿Cómo garantizamos esos elementos que son importantes desde la organización del trabajo? Desde los factores del trabajo, uno, estos de acá que encontramos, relaciones interpersonales, cultura, supervisión, pero hay uno en particular que me encanta, civismo y respeto. Civismo y respeto. Esta norma, como tal, o esta guía, no es una norma, es una guía, nos hace un especial énfasis, por eso lo colocó grande y resaltado, civismo y respeto. 2 elementos que desafortunadamente con el trasegar del tiempo se nos han venido perdiendo. Y obviamente la evaluación. ¿Cómo estamos en nuestro entorno? Existen equipos inadecuados, hay falta de herramientas, encontramos condiciones de hacinamiento, condiciones donde hay ruido excesivo. El ruido es uno de los aliados más importantes que hay para poder deteriorar la salud mental de los trabajadores. Jornadas de trabajo, una cantidad de elementos. Que es muy importante. Trabajo en entornos, en zonas de conflicto o en zonas que tienen alguna condición. Nuestro país, al igual que casi la gran mayoría de Latinoamérica, pues tenemos cambios sociales importantes. ¿Cómo estamos preparándonos nosotros para ese tipo de situaciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo entrenamos, facilitamos y preparamos a las personas para que sigamos desarrollando nuestras acciones en situaciones críticas? Esto es muy importante para nosotros. Así que, mis queridos amigos, ya para cerrar, esta es simplemente una pequeña invitación. ¿Será que esto nos dificulta el proceso? Este es un pequeño video que yo quiero compartir con ustedes. Lo hemos utilizado mucho en las charlas de comunicación y es precisamente esta guía nos invita a que fortalezcamos el proceso de comunicación. Quisiera que ustedes me dijeran qué debilidades de comunicación encuentran acá. Pongo el contexto. La chilindrina quiere enviar una carta del día de San Valentín, pero no sabe muy bien cómo hacerlo. Vamos a ver qué ocurre con este tema de cómo lo desarrollan ellos. ¿Usted sabe? Sí. Y ahí nos podemos quedar con problemas de comunicación. Esta guía nos invita a que nos comuniquemos mejor, que entendamos el contexto. ¿Quién tiene la culpa en este proceso de comunicación? El chavo, la chilindrina, don Ramón.
Ninguno. Todos entienden su realidad desde su punto de vista. Esa es una de las invitaciones que tenemos. Así que, mis queridos amigos, invitación a que abramos los ojos, a que le pongamos todo el corazón y la pasión al manejo y prevención del riesgo psicosocial, que tengamos estructuras que nos permitan llegar un poco más allá y que efectivamente estos espacios, gracias Clever por permitirnos estar en este espacio que tú nos has abierto desde IPS y a todas las organizaciones que hacen parte de él. Así que muchísimas gracias para todos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, sí tenemos un comentario, David, de Ana Jaramillo de Marciaga. Ella nos dice que pues, los colaboradores entran a la empresa teniendo un falso panorama del trabajo, pero a veces no por la empresa, sino por la falta, ahí se me fue, perdóname, por la falta de evaluación propia, por la premura de generar el ingreso. Y pues... Sí, claro, Diana, mira, claramente yo pienso que hay 3 elementos que tenemos que evaluar permanentemente: ser, querer y hacer. Y a veces fallamos un poco en eso. Ser, ¿yo qué soy? ¿Yo quién soy? Yo soy, no sé, un profesional de X característica, tengo esta formación, soy. ¿Quiero hacer lo que soy? Si hay una respuesta coherente, pues perfecto. ¿Qué hago? Pues lo hago. Si no, definitivamente me voy a frustrar. Ahora miremoslo dentro de la realidad de lo que está pasando. Venga, es que yo soy profesional en seguridad en el trabajo, pero no he logrado conseguir trabajo. Entonces, ¿qué me toca hacer? No, me tocó meterme a, luego con mucho respeto, no hay trabajo indigno, pero de pronto son trabajos para los cuales no tenemos amor y pasión. Me tocó trabajar en, no sé, en un restaurante mesereando, eso no es malo, pero ¿usted quiere serlo? Ahí encontramos muchas debilidades. Las organizaciones hoy en día desafortunadamente juegan, y lo digo con mucho respeto, a veces jugamos o juegan con las necesidades de las personas. Una organización que no es consciente de las necesidades de las personas que contrata, posiblemente va a tener personas que a la medida del tiempo van a ser personas que no van a estar, o si van a estar simplemente o por un escapadero, como decimos en Colombia, o simplemente con un nivel de desmotivación demasiado alto. Entonces, parte de nuestra responsabilidad, ¿por qué no? Desde el sistema de gestión también apoyar de forma efectiva la gestión del conocimiento, la gestión de la intención, la gestión de la pasión, y los procesos muy posiblemente de selección serían mucho más eficaces. Muchas gracias, David. Nos has dado una visión clara de lo que es la ISO 45003, de la planeación a la práctica. He tomado unas palabras de las que dijiste y obviamente que está puesto en la guía. En la guía es el civismo y el respeto, es algo que no solamente se debe fomentar por estar en la norma, sino porque eso debe nacer desde nuestras casas. Muy bien, vamos a dar paso a una pregunta por el tema de tiempo. Acá Jenny desde Facebook nos dice: ¿el comportamiento es una acción medible y observable? Y los valores es subjetivo. ¿Cómo se mide los valores? Bueno, yo siempre pongo este ejemplo, Clever, creo que en algún momento te hice la pregunta, pero te la voy a volver a hacer. Clever, ¿tú eres casado? Sí. Ok, ¿hace cuánto tiempo? Hace muchos años. Digamos que más de 20. Sí, puede ser. Bueno, ok, perfecto. Clever, ¿tú te acuerdas hace 20 años cómo entraste tú por primera vez a la casa de tus suegros? ¿Cómo te comportaste? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que de las más inolvidables, porque como era una familia diferente a la mía, pues yo tenía recelo al principio. Pero ya después pasó y me gané el cariño de todos. Claro. 20 años después, muy posiblemente, bueno, no sé si tus suegros siguen con vida, pero posiblemente la primera vez que Clever y cualquiera de nosotros entramos a la casa de nuestros suegros, ¿cómo nos comportamos? Pues regios, impecables. Señor, muy buenos días, permiso. Joven, siéntese, por favor. ¿Qué le provoca? No, sí estoy bien. Eso es comportamiento. 20 años después, muy posiblemente el comportamiento generó otro tipo de relaciones más cercanas. Entonces ya uno entra, hola viejito, ¿qué más? Le despeluca la cabeza a la viejita y va a la cocina y revuelca las ollas. Eso es comportamiento. El valor no se modifica. Yo estoy seguro que si la persona que entró a esa casa la primera vez no robó, hoy en día, 20 años después, no roba. Es un valor. Entonces, digamos que el valor que es lo que para ti es inmodificable y que efectivamente representa lo que tú eres.
¿Qué pasa con los comportamientos? El comportamiento tú lo calificas, se está agachando bien, pero ¿por qué se está agachando bien? Se está agachando bien porque le van a colocar una nota. Como lo decía Pablo, yo coloqué durante mucho tiempo tantas y se dio cuenta que eso no era. El comportamiento yo lo puedo medir, pero el comportamiento usted lo hace porque le toca hacerlo o porque le nace hacerlo. Entonces digamos que para mí no es tan relevante la calificación del comportamiento. El comportamiento, yo me puedo portar bien si quiero, pero si me nace es mejor, es más apasionante. Muy bien, excelente, David. Muchas gracias por tu participación